Hola, hoy continuamos con otro tema de histología. Mi nombre es Jorge Pazmiño, soy médico graduado en la UCE. Si tienen alguna duda o algo que no haya quedado claro, pues aquí les dejo mi contacto. El tema que vamos a ver hoy es el aparato reproductor masculino, que si bien tiene bastante tema de embriología y fisiología su libro, vamos a centrarnos en la parte histológica, ¿sí? Al final de esta clase ustedes deben reconocer en cortes histológicos los órganos del aparato reproductor masculino y correlacionar el tipo de tejido específico que presenta cada órgano del aparato reproductor con su función, ¿sí? Para recordar, el aparato reproductor masculino está formado por un conjunto de órganos cuya función principal corresponde a la formación y liberación de los gametos masculinos, es decir, los espermatozoides. También tiene un rol importante en el aparato urinario, el aparato reproductor masculino, sin embargo eso se estudiará más en la parte de aparato urinario. Los órganos que comprenden este aparato son los testículos, el epidídimo, junto con toda la red de la vía espermática, dentro del cual también está el conducto deferente, las glándulas anexas, que son las vesículas seminales, la próstata y las glándulas bulbouretrales, y el pene en la porción final, ¿sí? Para empezar, vamos a hablar un poco de testículos y de la red de la vía espermática, ¿sí? Todo empieza a nivel de los túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos van a ser la parte funcional principal del testículo. Es aquí donde se van a formar los espermatozoides mediante un proceso de mitosis, meiosis y diferenciación. Después de que se forman los espermatozoides en el túbulo seminífero, pasa a la red testicular, ¿sí? De igual forma tiene un tejido similar a los túbulos seminíferos. Después de la red testicular, los espermatozoides pasan mediante los conductillos eferentes hacia la cabeza del epidídimo. Es aquí en el epidídimo donde los espermatozoides que se han formado, que ya están diferenciados, adquieren movilidad, porque los espermatozoides que se forman a nivel del túbulo seminífero no tienen movilidad. Entonces, en el epidídimo terminan de madurar y adquieren su movilidad y después mediante el proceso de eyaculación son transportados mediante el conducto deferente. Si diferenciar bien entre el conducto deferente y eferente, son enviados mediante el conducto deferente ya hacia la uretra y se combinan las secreciones con las glándulas sexuales anexas y es ahí donde se forma el líquido seminal. Entonces el testículo está formado principalmente por estos túbulos seminíferos que corresponde a un entramado bastante especializado en la formación de espermatozoides, una parte estromal donde encontramos las células de Leydig que ya vamos a hablar más adelante y está recubierto a su vez por la túnica albuginia, ¿sí? Entonces, empezando hablando de los testículos y de los túbulos seminíferos, corresponde a este órgano tubular que está revestido por un epitelio estratificado especializado que tiene esta función de formar espermatozoides, ¿sí? Entonces nosotros vemos aquí, vamos a tomar un corte de esta porción de aquí para identificar cuáles son los distintos tipos de células que existen a nivel de los túbulos seminíferos. Entonces ya hecho el corte, encontramos primero, células mioides peritubulares, que son las células que sustentan todo el túbulo seminífero, que tienen una capacidad de contracción escasa. A nivel basal, como en todos los epitelios, en la mayoría de epitelios, la parte basal siempre tiene células menos maduras y a medida que van subiendo, van estratificándose estas células, van adquiriendo su madurez. Las células menos maduras de estos túbulos seminíferos corresponden a las espermatogonias tipo A oscuras. Son prácticamente células madre que tienen esa capacidad de reproducirse para dar lugar a otras células. Entonces, estas células de las espermatogonias tipo A oscuras entran a la fase espermatogónica. La fase espermatogónica comprende un conjunto de divisiones de tipo mitosis, es decir, no hay división de las cromátides, no hay combinación de la cromatina sexual, es decir, son células haploides que dan otras células haploides, diploides, perdón. Entonces, estas espermatogonias se dividen y pueden formar más espermatogonias tipo A oscuras que son de reserva para que se mantengan ahí reproduciéndose a nivel basal, o ya dan espermatogonias tipo A claras que ya son un poco más diferenciadas, ¿sí?
Si ya llegan a esta parte de las espermatogonias tipo A claras, ya se comienzan a diferenciar un poco más y mediante otro proceso de mitosis se dividen para formar las espermatogonias tipo B. Estas a su vez, las espermatogonias tipo B se dividen y van a dar lugar a estos espermatocitos primarios, que ya entran estos espermatocitos en la fase meiótica o espermatocítica, ¿sí? Es un poco un juego de palabras, pero es importante recordarlo. Entonces, fase espermatogónica va desde espermatogonias tipo A oscuras hasta el espermatocito primario, ¿sí? De ahí, mediante procesos de meiosis, se divide y van a dar lugar a estos espermatocitos primarios a espermátides tempranas, que entran en un proceso de diferenciación, es decir, en la fase de espermiogénesis, en la cual la espermatide temprana se diferencia para dar lugar finalmente a espermatozoides, que no van a tener capacidad de movilidad. Aparte de esto, es importante reconocer que existen células de sostén que rodean a todas estas células que posteriormente se transforman en espermatozoides, que son las células de Sertoli o células sustentaculares, que tienen una función en ayudar en el proceso de diferenciación y en la maduración de estas células sexuales, ¿sí? A su vez, fuera de los túbulos seminíferos hay células intersticiales, sí, tejido intersticial, en el cual hay bastantes capilares y hay lugar en estas células que son las células de Leydig. Estas son las encargadas de la síntesis de testosterona, ¿sí? Que va a ser la hormona sexual masculina. Muy bien, entonces como habíamos hablado, los túmulos seminíferos dan lugar a los espermatozoides, que van a ir a la red testicular y mediante los conductos eferentes llegan finalmente hacia el epididimo. El epididimo es igual a un entramado de alrededor de 4 a 6 metros de largo, es un solo túbulo que contiene un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con cilios de tipo estereocilios, es decir, son cilios no móviles. ¿Sí? Si nosotros agrandamos un poco más la imagen, podemos ver estas prolongaciones a nivel apical, que son los cilios. Es aquí, en el epididimo, mediante procesos de absorción y liberación de ciertas sustancias, donde los espermatozoides que llegan adquieren su movilidad. Existen dos tipos de células que se encuentran a nivel del epididimo, las células principales que secretan estas sustancias que van a ayudar a madurar a los espermatozoides y las células basales que tienen una capacidad más de reserva para seguir reproduciéndose y dar lugar a más células principales. Después, cuando ocurre el proceso de eyaculación, los espermatozoides que ya tienen su movilidad pasan hacia el conducto deferente. El conducto deferente es igual un solo túbulo que está rodeado, bueno, está formado por una mucosa, una submucosa y un tejido muscular, así como en la parte periférica que está recubierta por una adventicia. Esta mucosa contiene un epitelio pseudoestratificado cilíndrico con estereocilios, similar al que hemos visto que está en el epidídimo, ¿sí? Sin embargo, esta parte no tiene tanta función de maduración de los espermatozoides, sino ya más bien de transporte. Entonces, ¿cómo se da el transporte? Es gracias a esta gran capa muscular. Por eso es tan fácil de reconocer al conducto deferente, tanto microscópicamente como macroscópicamente. El conducto deferente se separa muy bien del cordón espermático, porque ustedes palpan en un momento del examen físico un conducto bastante tenso, ¿sí? Eso es gracias a esta capa muscular bastante gruesa, ¿sí? Que se contrae y permite la salida de los espermatozoides durante el proceso de eyaculación. Este músculo se divide en tres capas y nosotros lo vemos: longitudinal interna, circular, media y una longitudinal externa. Entonces aquí podemos ver claramente las tres capas: una mucosa, una bastante escasa submucosa, pero con su tejido muscular bastante bien desarrollado, con una longitudinal, una circular y otra longitudinal. Entonces aquí es importante que reconozcan este epitelio pseudoestratificado cilíndrico con estereocilios. Eso en tanto al conducto deferente. Luego ya vamos a ver cómo se continúa con la uretra masculina.
Continuando con los órganos del aparato reproductor masculino, encontramos a la vesícula seminal. Las vesículas seminales, que son órganos pares que se encuentran por debajo de la vejiga y que tiene como función la producción del 65 al 75% del volumen del líquido seminal. Entonces es aquí donde se adquieren varios nutrientes y varias sustancias que permiten a los espermatozoides su movilidad y que favorezca a la fecundación de ese ovocito secundario ya en el aparato reproductor femenino. ¿Por qué está formado la vesícula seminal? Por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Como pueden ver aquí, son pseudoestratificados porque ven en la parte basal pareciera que son dos capas de células, pero es una sola porque tienen los núcleos en diferentes alturas. Y tiene un citoplasma rico en gránulos de secreción porque tienen esa capacidad de secretar sustancias que van a ayudar con el proceso de implantación. Entonces, si nosotros vemos un poco más de lejos, reconocemos que aparte de que tiene este epitelio bastante bien diferenciado, tiene células también mioepiteliales en su parte del estroma, es decir, el tejido de sostén, que van a ayudar a la contracción y liberación de este líquido para cuando existe la eyaculación. Entonces aquí vemos estas glándulas que tienen una luz bastante extensa y es este líquido bastante eosinófilo que corresponde a la secreción del líquido de la vesícula seminal. Entonces, ¿cómo reconocemos? Un epitelio pseudoestratificado cilíndrico, no tiene cilios, ¿sí? Como pueden ver, y que tiene en su parte luminal una secreción eosinófila. Y si los ponen así, podemos reconocer que aparte, bueno, aquí no se ve, ¿no? Aquí prácticamente solo son las glándulas. Pero si lo vemos de lejos, aparte de las glándulas, tiene este tejido estromal que parece un tejido eh, laxo combinado con bastantes células de tipo muscular. Continuando con las glándulas está la próstata. Esto es bastante importante reconocer que es un órgano que está igual por debajo de la vejiga, que tiene forma de nuez y que igual presenta su función al momento de dar sustancias que ayuden con el proceso de fecundación ya de los espermatozoides. Anatómicamente lo podemos dividir en cuatro zonas, ¿sí? Una zona periférica, ¿sí? La cual no tiene prácticamente contacto con la uretra. Bueno, sí tiene contacto, pero ya no tan importante como esta porción de acá que ya vamos a ver. La zona central, sí, esta parte teñida de amarilla, que es importante porque rodea a los conductos eyaculadores que desembocan la vesícula seminal. La zona transicional, que corresponde a esta pequeña zona de aquí, anaranjada, que corresponde al 5% de la glándula. Pero es importante porque es aquí donde ocurre la mayoría de casos de hiperplasia prostática benigna. Es decir, el crecimiento de estas partes de la próstata es la que suele dar lugar a los síntomas urinarios en pacientes con hiperplasia prostática benigna, ¿sí? Y la zona periuretral, que es esta zona de aquí, teñida de un poco de verde, se podría decir. Contiene algunas glándulas mucosas y submucosas que ayudan directamente drenan ahí al nivel del uretro durante el proceso de eyaculación. ¿Sí? ¿Cuál es también de las zonas más importantes? La zona periférica, porque me voy a mencionarle que aquí es donde ocurre con mayor frecuencia el carcinoma prostático. Entonces, de aquí importante recordar que la zona periférica es donde mayor incidencia existe el carcinoma y en la zona transicional es donde mayormente se desarrolla la hiperplasia prostática benigna, a pesar de que es una zona bastante pequeña de la glándula, cuando crece genera estas molestias, estos síntomas urinarios. Hablando ya de la próstata en su parte histológica, está compuesto por glándulas túbulo-alveolares, dispuestas en tres zonas concéntricas, una capa mucosa interna, una submucosa intermedia y una capa periférica, que en los cortes es muy difícil diferenciarlo, ¿sí? Entonces lo que a nosotros nos interesa ya es reconocer cómo vamos a identificar a la próstata. Está cubierta por un epitelio que puede ser o cilíndrico, simple, con áreas de pseudoestratificación. Entonces aquí vemos que es un epitelio cilíndrico simple que se ha separado un poco del estroma, pero en otras áreas vemos que parece ser pseudoestratificado. Entonces son un epitelio pseudoestratificado o un epitelio cúbico simple, o sea,
cualquiera de las dos opciones está correcta. Y aquí se parece mucho al, a la vesícula seminal porque tiene un estroma también con gran cantidad de células fibromusculares. Pero la diferenciamos gracias a qué? Gracias a esto, los cuerpos amiláceos. Generalmente cuando les pongan un corte de próstata les pueden poner uno en el cual se vean los cuerpos amiláceos para diferenciar bien de la vesícula seminal porque se parecen bastante. Entonces estos cuerpos amiláceos son los que dan lugar a la diferenciación bastante importante al momento de reconocer en el corte histológico que estamos en próstata. Continuando con otras glándulas anexas que no suelen ser muy común verlas en corte histológico, están las glándulas bulbouretrales o también llamadas de Cooper. Estas glándulas también secretan escasa cantidad de líquido, pero, que más bien corresponde al líquido preseminal, que juega un rol importante al momento del acto sexual, ¿sí? Está compuesto principalmente por glándulas tubuloalveolares, pero que tienen una secreción mucosa. Si ven la diferenciación, estas son las glándulas mucosas tubuloalveolares de las glándulas bulbouretrales. Estas partes de acá corresponden a los conductos que drenan esta secreción tipo mucosa y alcalina de las glándulas bulbouretrales. No es muy preguntado, pero si les preguntan es la que corresponde principalmente para la liberación de líquido preseminal. Y continuando finalmente con el pene, la porción final, recordar que está formado por dos cuerpos cavernosos, ¿sí? Y un cuerpo esponjoso, los tres rodeados por una túnica albuginea que está compuesta por un tejido conectivo denso y regular, que suele ser más grueso cuando se rodea a los cuerpos cavernosos. Además, es importante reconocer que existe bastante vascularización a nivel peniano y que todo esto está cubierto por piel, ¿sí? La piel es importante reconocer, y eso suele ser bastante preguntado, que no tiene tejido subdérmico, no tiene tejido adiposo, ¿sí? En su hipodermis no hay tejido adiposo. Entonces, esto es preguntado. La piel del pene no tiene tejido adiposo. Entonces, ¿por qué es importante los cuerpos cavernosos? Porque esto va a permitir el proceso de erección, ya que los cuerpos cavernosos están formados, como pueden ver, por espacios vasculares, ¿sí? Estos espacios vasculares se llenan cuando hay un estímulo parasimpático y disminuye el drenaje de sangre del pene y comienza a acumularse sangre a nivel sobre todo de los cuerpos cavernosos en estos espacios vasculares, y es así que ocurre el proceso de erección. Esto no es tan importante a nivel del cuerpo esponjoso, porque si se llenara todo esto de sangre, apretara la uretra y no se permitiera un correcto proceso de eyaculación, por lo cual estos espacios vasculares son más formados y tienen mayor importancia al momento de la erección en los cuerpos cavernosos, ¿sí? Y como pueden ver, todo esto rodeado por un tejido conectivo denso y regular, que es más grueso, como pueden ver en la parte de los cuerpos cavernosos, y por la piel, que tiene piel y un tejido subdérmico que es generalmente tejido conectivo laxo por donde recorren los vasos sanguíneos y que da lugar a la piel que recubre el pene, tanto prepucio como en el cuerpo del pene. Es importante reconocer también que en la parte del cuerpo del pene esta piel está adherido de manera escasa, sí tiene bastante movilidad, mientras que a nivel del glande la piel está bien adherida a los cuerpos cavernosos para y no tiene movilidad a diferencia del cuerpo del pene, ¿sí? Eso es lo que les quería mencionar sobre la histología. Un repaso rápido. Tenemos a los túbulos seminíferos bastante fáciles de diferenciar, compuestos por diversos tipos de células. Encontramos sobre todo las células que van a dar lugar a los espermatozoides y las células de Sertoli, y en su intersticio las células de Leydig, que tiene esa función de la síntesis de testosterona. El epidídimo típico, un epitelio pseudoestratificado cilíndrico con estereocilios, que tiene su parte luminal esa secreción eosinófila similar a la que está presente en las vesículas seminales. El conducto deferente bastante fácil de diferenciar por su capa muscular bastante gruesa,
con un epitelio pseudoestratificado cilíndrico con cilios igualmente. Pero esta muscular gruesa es la que nos ayuda a diferenciarle, ¿sí? Realmente le suelen poner un corte así, que en la mucosa del conducto deferente suele tener forma de estrellita. En la vesícula seminal encontramos un epitelio pseudoestratificado cilíndrico sin estereocilios a diferencia del otro que está embebido en un tejido fibromuscular con una secreción luminal bastante eosinófila. Mientras que la próstata tiene similar esta formación, pero en este caso el epitelio suele ser cúbico simple hasta cilíndrico simple y en áreas de pseudoestratificación. Y es bastante fácil de diferenciar por estos cuerpos amiláceos bastante eosinófilos. Las glándulas bulbouretrales no suelen ser muy preguntadas, pero las vemos como glándulas tipo mucosas con sus conductos de excreción. Y en el pene suelen poner este corte, ¿sí? En el cual se ven los cuerpos cavernosos, que nosotros nos acercamos un poco, pueden ver que estas porciones están recubiertas por endotelio. Y es fácil de reconocer también porque vemos dos cuerpos que tienen estos espacios grandes, mientras que el cuerpo esponjoso tiene espacios menos diferenciados y en su parte central tiene la uretra peneana, ¿sí? Recubiertos todos por un tejido denso e irregular y a su vez por la piel. Espero que les haya servido y nos vemos en una siguiente ocasión.